Hoy tendría que haber iniciado la fase 2 de reactivación gradual de la economía, pero fue cancelado por el presidente Nayib Bukele. Debido a los más de 12.000 casos confirmados, 5.000 casos activos, 344 muertos y un crecimiento promedio de 300 casos diarios desde la semana anterior. Médicos y académicos aprueban la suspensión de la fase 2 de reactivación gradual de la economía hecha por el gobierno, ya que esto ayudará a reducir los casos de contagios por COVID-19. Vemos positivo de que el presidente, a pesar que lo había anunciado, después se arrepintió y adujo que había sido porque lo habían asesorado desde el punto de vista técnico, cuando las decisiones tradicionalmente las han estado tomando con una visión política. Bueno, creo que fue una excelente decisión, ¿verdad? Porque la estadística epidemiológica, que es la que debe dar la pauta para reapertura, todavía nos refleja un ritmo acelerado, nutrido de datos, de contagios, de tal forma que reabrir más la economía representa un riesgo enorme. Milton Brizuela del Colegio Médico y Óscar Picardo del Observatorio COVID-19 se muestran en contra de una cuarentena obligatoria por 15 días. Ellos apoyan restricciones focalizadas. Una cuarentena estricta ya demostró que si no se hacen otras medidas, no resuelve la problemática de la expansión del virus en el territorio. Pues ahí sí discrepamos un poco, creemos que con un trabajo epidemiológico focalizado se pueden lograr mejores resultados. Una cuarentena generalizada no resuelve el problema, hay muchos flancos. Yo creo que desde hace meses venimos insistiendo que hay que ir a perseguir al virus, aislarlo. Los países han tomado medidas para contener el repunte de la pandemia. Colombia, con más de 200.000 contagios, ha ampliado la cuarentena hasta el 1 de agosto. República Dominicana, con 54.000 casos, ha establecido un estado de emergencia por 45 días. Y Argentina, con 130.000 casos, llegará con su cuarentena hasta el 2 de agosto, cuando cumpla 135 días. En la Asamblea Legislativa, el diputado de Arena, Rodrigo Ávila, cree que se le debe dar las herramientas al gobierno, pero con restricciones a los gastos. Por supuesto que el gobierno necesita los instrumentos, pero también algo importante existe en todo esto, que no hay que confundir lo que es un mecanismo, lo que es un plan para enfrentar la pandemia, de un requerimiento ya a estas alturas injustificable de querer hacer compras, entre comillas, de emergencia sin ningún control. Yancy Urbina del FMLN expresa que el órgano ejecutivo no tiene un plan para atender la pandemia ni para reactivar la economía. Es la improvisación. Quiere decir de que este gobierno no tiene ningún plan, no está obedeciendo ningún plan para la apertura económica, para el tratamiento de la pandemia en términos sanitarios, en términos económicos. Prácticamente estamos los salvadoreños expuestos a la improvisación y en eso vemos el caos en que se ha convertido este tema. El partido Gana apoya que se suspenda la fase 2 de reactivación económica y que se regrese al confinamiento para detener la escalada de contagios. Es la decisión más acertada, la que el señor presidente tomó el día de ayer y lo ha anunciado hacia la nación, porque realmente no vemos nosotros ninguna situación en la que se puedan desarrollar las condiciones o los alcances establecidos en dicha fase. El diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, apoya la decisión del presidente Nayib Bukele de frenar la reapertura económica, pero no la cuarentena general, sino una focalizada. El señor presidente tiene el control y el poder, porque es la decisión de él y no es decisión de la Asamblea Legislativa. Y que si estoy de acuerdo con una cuarentena masiva, digo, hay municipios sanos, más de 200 municipios que no han registrado un tan solo caso.
será justo castigar a cerca de 3 o 4 millones de compatriotas que no tienen casos y que han tomado sus alcaldes las providencias necesarias. Lo fundamental es que nos pongamos de acuerdo. Aún se desconoce cuándo será retomada la fase 2 de reactivación económica, pero las autoridades de gobierno esperan que la curva de contagio se aplane para poder avanzar a la nueva normalidad. William Chanta, TCS Noticias.